¿Qué tal, amigas? Ese es un nuevo programa Emprendedoras, en su tercera temporada Tocando el Cielo. La pastora Lidia los saluda juntamente con las anfitrionas. Queremos tener un programa maravilloso, el cual va a dar respuestas a tu corazón de parte de Dios. Tatiana, ¿por qué no podemos anunciar cuál es nuestro tema de hoy? Y el tema de hoy es cómo romper con esos ciclos destructivos en nuestra vida para que podamos alcanzar el propósito de Dios, pastora. Qué maravilloso que podamos hablar hoy de propósitos, de metas en el Señor y de todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay un texto maravilloso y dice así, está en Jeremías 1. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y también en Jeremías 29:11 dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hoy en Emprendedoras vamos a hablar de los ciclos repetitivos y se encuentra con nosotros Odelaisis Saco, quien es terapista en salud mental y ayuda a las personas a poder alcanzar los propósitos de Dios en sus vidas. Odelaisis, ¿por qué una persona no puede alcanzar esas metas? ¿Por qué no conoce el propósito de Dios? Gracias, Tatiana. Sí, muchas veces porque no conoce el propósito de Dios, y Dios tiene un plan específico, Dios tiene un plan específico y muy especial para tu vida, y Dios quiere que ese plan se cumpla, pero a veces hay obstáculos que impiden que ese plan se cumpla en la vida de la persona. Y hablando de esos obstáculos, entonces, ¿cómo pudiéramos definir qué es un ciclo repetitivo? Un ciclo repetitivo es algo que se manifiesta una y otra vez en la vida de una persona. Es generacional, es familiar y por lo general es algo que es inconsciente. Es algo como, por ejemplo, una persona que dice necesita emprender algo nuevo, necesita un nuevo trabajo. Entonces la persona sale, busca el trabajo, pero después empieza a trabajar por un tiempo y pierde el trabajo. Entonces cae en depresión y vuelve otra vez y se levanta otra vez y dice, yo voy a salir, yo voy a buscar un trabajo, pero otra vez empieza a trabajar, pierde el trabajo y cae en depresión. Son como tiempos específicos en los que viven las personas que vuelven y caen en lo mismo. ¿Cómo una persona puede darse cuenta? ¿Qué manifestaciones hay para que diga, estoy volviendo a caer en lo mismo? Bueno, la persona, para darse cuenta, primero tiene que haber un reconocimiento en su vida. Y cuando las personas están viviendo bajo un ciclo, es algo que la persona dice, necesito cambiar, tengo que cambiar, tiene que haber un cambio en mi vida, tiene que haber una transformación, pero muchas veces no lo ven, ¿verdad? Y aunque lo vean, es como una frustración, una batalla que tiene la persona para poder romperlo. Entonces, ¿cómo puede la persona reconocer? Bueno, hay diferentes cosas que podemos ver, por ejemplo, inestabilidad. Si la persona es una persona que ve que tiene inestabilidad en el trabajo, inestabilidad financiera, en las emociones, espiritual. Aún hay personas que vienen a la iglesia, entonces están en la iglesia sirviendo con fervor, arduamente, trabajando, vienen las madrugadas, vienen a todos los servicios, pero de repente como que la persona deja de venir a la iglesia, deja de buscar de Dios, deja de orar, deja de leer la palabra y cae, ves como que caen, es como que la persona cae en un hueco. Exacto. Entonces después que pase ese tiempo, vuelve otra vez la persona a levantarse. También están los ciclos que se manifiestan en determinados tiempos, Odelaisis. ¿Pudiéramos explicarle un poco a nuestros televidentes cómo puede darse cuenta una persona que vuelve en el mismo tiempo a pasar en el mismo ciclo? Claro, es que la persona tiene que reconocer eso que está manifestándose en su vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como el ciclo depresivo. La persona sabe que hay personas, hasta más, hay personas que a veces dicen, cada cierto tiempo yo entro en depresión. Y dicen, cada vez que viene el verano, o cada vez que viene el otoño, o cada 3 meses, o las navidades, todo en ese momento yo entro en depresión. ¿Pero es depresión o es por causa de su patrón mental? Causa del patrón mental, y también es depresión, pastora. Hasta más, cuando una persona ha pasado por un trauma y no ha tratado con ese trauma, algo que ha pasado en su vida, pasa por ciclos de depresión, ciclos como que la persona entra en periodos de ansiedad, periodos de temor, periodos de duda. Entonces, entra en ese ciclo y después sale otra vez y vuelve a la normalidad. Es como una personalidad en cierta manera bipolar.
¿verdad? Pero bipolar que afecta a diferentes áreas de la vida de la persona. Yo recuerdo el texto que dice Mateo de parte de Jesús. No sé si todos los casos serían igual, creo que no. Hay muchos casos diferentes. Que dice que el espíritu familiar, está hablando Jesucristo del espíritu familiar, dice que se va y deja por un tiempo a la persona y da una vuelta. Y después dice que recapacita y dice, oh, es como que él mismo entra en un ciclo. Y dice, no, voy a volver a visitar a la persona. Entonces la persona tiene que estar muy fuerte, tuvo que haber tenido cambios en Cristo, tuvo que haber entendido que él está ella o él afectado por eso, para cuando viene otra vez una presión fuerte demoníaca para entrar en estas depresiones o en estas ansiedades, la persona tiene que tomar en el nombre de Jesús una resolución para decir, no, a mí no me va a tocar. Yo recuerdo un pastor, amigo de nosotros, hace mucho tiempo en Argentina. Él iba de 38 a 39 años y él, llegando al inicio de los 39, él comenzó a decir, mi papá, misionero, se murió de un ataque al corazón a los 39 y yo voy a cumplir 39. Y él estaba traumatizado. Es decir, tuvo varios meses de lucha, porque entonces es una lucha mental. ¿Cómo la persona puede liberarse de esa lucha mental? Bueno, primeramente tiene que reconocer que hay un problema y tiene que reconocer que hay también, como usted dice, hay libertad en Jesucristo. Cuando hablamos de los ciclos, pastora, están fundamentados en 3 áreas, ¿verdad? Y una, como usted dijo, un espíritu familiar que vuelve. Primero hay una transgresión, algo le dio apertura a eso que aconteciera en la vida de la persona, algo generacional, ¿verdad? Hubo un pecado generacional que abrió una puerta, eso es lo primero. Segundo, heridas causadas heridas en el alma, ¿verdad? Heridas en el alma causadas por causa de la violencia. Puede que la persona creció en un hogar. En primera, hubo una apertura, una transgresión. Segundo, hay heridas en el alma, una violencia en el hogar. O puede ser rechazo, aún rechazo desde el vientre puede causar que se abra camino para un ciclo. Abuso sexual, físico, emocional. Abandono, negligencia, infidelidad y aún menosprecio. Estas y otras heridas dejan atrás huellas de inseguridad, duda, falta de confianza, sospecha, resentimiento, amargura y muchas otras cosas, ¿verdad?, que son destructivas y que mantienen el ciclo vigente. Otra cosa que también pasa en la vida de la persona son las conductas y actitudes aprendidas en el medio ambiente. Entonces, hubo una apertura, hay una herida en el alma, pero también hay cosas que la persona aprende, ¿verdad? ¿Y qué cosas la persona aprende? Bueno, los niños desde que son pequeños hasta que la persona crece, aprende a cómo lidiar con situaciones, ¿sí o no? Aprende a lidiar con situaciones cotidianas, cosas que pasan diariamente en el hogar. También aprende al lidiar con situaciones, aprende. ¿Qué cosas aprende? Aprende a enojarse, ¿verdad? Aprende que cuando hay una situación adversa, ¿cómo responde? Enojándose, o cómo responde de manera violenta, o cómo responde aislándose, ¿verdad? Entonces quiere decir que el niño, suponiendo cuando quiere algo, grita, llora, se enoja. Entonces la mamá, para que no haga escándalos en la tienda, entonces le compra lo que... Entonces, cuando sea adulto, va a hacer lo mismo. Sabe que eso le funcionó. Le funcionó. Va a gritar, va a enojarse. Sí. Entonces, son conductas de patrones que van a afectar. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera educación. Y no es fácil en carácter fuertes de niños, especialmente, que son hiperactivos. No toda la mamá sabe controlar esas situaciones. Claro. Entonces, cuando llegan adultos, también siguen siendo hiperactivos. Pero lo peor al que llega a este estado no es que si es hiperactivo y se puede controlar su nerviosismo o su falta de concentración en las cosas, sino las malas crianzas que no fueron corregidas. Por eso queremos decirte, querida mamá, si tú estás viendo en tu niño un ejemplo de esto, no lo mires como un niño. No lo mires como que está molestando en la tienda y tienes que correr a darle lo que le está pidiendo. Recuerda que tú estás educando a un hombre para una sociedad
que ese hombre va a tomar decisiones, va a casarse y no puede entrar en ese ciclo repetitivo. Estamos hablando de niños extremadamente controladores, que usan el llanto, es más, a otros se tiran al piso, se vomitan, comienzan a llorar. Entonces, mira un futuro hombre que tú tienes que educar, y aunque seas un poco fuerte, tú vas a saber que desde niño vas a poder corregir en lo posible, ¿verdad? Sí. Porque hay hombres que son incorregibles. Exacto. O personas que desde niño han hecho esto y nunca se han podido corregir. Sí, porque lo importante es reconocer, pastora, cuando se tiene este tipo de problema, y si tú, querida emprendedora, querido amigo que puedes estar viendo este programa, puedes decir, voy a pasar nuevamente por un ciclo repetitivo, se acerca el tiempo, nuevamente esta situación está aconteciendo, pues en el segundo segmento de este programa te vamos a enseñar a través de Jesucristo cómo puedes ser libre de un ciclo repetitivo en tu vida que te impide alcanzar las metas y los propósitos en Dios. Márcanos al 954-450-2325 que vamos a estar respondiendo dudas y vamos a estar ministrándote. Ya regresamos. Familias divididas, matrimonios destruidos, relaciones rotas, odio racial, violencia en los hogares. Los pastores José y Lidia Zapico en Sé libre del rencor analizan paso a paso cómo una herida sin tratar en el corazón puede desencadenar sentimientos profundos de rencor y venganza, llegando al odio. ¿Por qué es peligroso delegar autoridad a una persona con odio en su corazón? Sé libre del rencor. Saca a la luz lo más profundo del corazón y explica cómo ser libre para alcanzar la victoria de esta gran amenaza. Así que recuerda, Sé libre del rencor es un libro que tú no puedes dejar de leer. Al leerlo, no solamente conocerás muchas áreas en tu vida que estabas desconociendo hasta el tiempo presente, sino que también serás definitivamente libre leyendo el libro Sé libre del rencor. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo en su tercera temporada, gracias a todos nuestros televidentes que nos han apoyado y que piden a los canales de televisión que este programa sea transmitido. Nos puedes visitar en www.jesusvivehoy.com y en el link de Emprendedoras puedes mirar todos los programas de televisión que hemos producido hasta el momento. Estamos hablando de los ciclos repetitivos y cómo estos pueden afectar nuestra vida. Odelaisis, pero tú tenías algo que comentarnos al respecto. Sí, Tatiana. Otra cosa, entonces los niños aprenden de cómo los padres los tratan, de cómo los padres reaccionan, ¿verdad? Ante sus manifestaciones. Pero también los niños y los jóvenes aprenden de lo que ven en el hogar. Por ejemplo, si el padre llega al hogar y se pone, y cada vez que el padre está enojado, coge y empieza a tirar cosas, el niño aprende que esa es la manera de lidiar con el enojo. También tenemos padres que llegan a los hogares y han estado bebiendo, han estado tomando, usan drogas. Entonces el niño aprende la manera de lidiar con una situación que es dificultosa, difícil, ¿verdad? Una situación difícil es bebiendo, es con adicción. Entonces los niños aprenden, la tercera parte es que los niños aprenden de su medio ambiente, de las cosas que ellos viven, de lo que ellos ven sus padres hacer. Y estoy diciendo padres, pero también tenemos que tener en mente que hay niños que crecen con abuelos, que hay niños que crecen en un hogar donde no están con sus padres. Eso quiere decir que las huellas de la infancia van a repercutir grandemente cuando ya son adultos. Por eso es bien importante educar a nuestros niños en los caminos de Dios. Hoy hay matrimonios disfuncionales, lamentablemente. ¿Qué podemos esperar para una sociedad dentro de 20 años? Cuando lo que están aprendiendo
no solamente son, en el caso que, como tú dices, de golpes o de problemas emocionales, sino niños que se están criando con sus abuelos, niños que se están criando en hogares infantiles provistas por el gobierno, niños que han quedado huérfanos por la guerrilla, niños que han quedado huérfanos, que se han criado en la calle. Hay gente, nosotros hemos bregado y hemos ministrado hombres que se han criado en la calle y después de casados tienen una añoranza por la cocaína, tienen una añoranza por los tiempos que estaban independientes en la calle. No les gusta estar tanto tiempo en la casa, evitan estar con su esposa, porque se han criado en la calle y ese espíritu de soledad se ha habituado en ellos. De abandono también. De abandono. Entonces, yo creo que este es un tiempo de seguir orando por esta sociedad, porque lo que se siembra hoy se va a recoger mañana. Y esto es un problema de todos nosotros, no solamente de América Latina, sino de Europa y aún de Oriente, donde hay tremendos divorcios a causa de problemas emocionales y los afectados son los niños y nuestra sociedad va a ser sumamente afectada. Ya empezaron a llegar unos emails o del ISIS, pero dime, ¿qué quieres anexar a lo que decía la pastora? Que en cuanto a lo que la pastora estaba diciendo de estos hombres, pastora, que esos hombres que viven, que se van de los hogares, viven en infidelidad y vuelven, también tenemos... Y cuando hablamos de los ciclos, eso es un ciclo, pastora, un ciclo donde el hombre, hay mujeres que dicen, ay, y hemos escuchado testimonios de mujeres que dicen, ay, su esposo, él está bien y está fiel en la casa y trabajando y cuidando de los niños y ayudando en la casa por unos meses, pero por unos meses vuelve el esposo y cae en infidelidad. Pierden los trabajos. Sí, o pierde el trabajo y está un tiempo o en fidelidad o pierde el trabajo o desaparecido. Entonces la esposa, cada cierto tiempo ella espera que el esposo se vaya, se desaparezca, esté sin trabajo. Habituó a esa respuesta. Exacto. Y eso para ellos se vuelve familiar en la casa también. Es familiar para él hacer esto y es familiar también para la familia. Entonces hay un texto que dice que el hombre es inconstante en todos sus caminos. Eso lo dice Santiago y dice que también es como las ondas del mar, es decir, el de doble ánimo. Entonces cuando estamos hablando de doble ánimo, estamos hablando de doble personalidad. Y eso está afectando nuestra sociedad, pero queremos decirle, y este va a ser un tiempo de respuestas y de aclaraciones, cuando una persona se da cuenta que actúa en doble personalidad, que entra en unos ciclos de depresión, que entra en ciclos que pierde el trabajo, ciclos repetitivos, necesita ayuda, pero lamentablemente la persona a veces le cuesta reconocer que necesita ayuda. Entonces, la causa de que esa persona no sea libre es porque no pide la ayuda necesaria. Claro. También pudiera ser un poco también de orgullo al reconocer que necesita la ayuda y la intervención, el consejo oportuno de otra persona que le pueda ayudar a liberarse de algo que ha sido una atadura y que puede ser algo generacional en su vida. Y con base en eso nos escribieron desde Houston, le enviamos un saludo cordial a todas las televidentes del Paso, Texas, de México, de Sonora, de Michoacán, de todos los sitios desde donde nos escriben. Esta joven se llama Laura y nos dice, en estos momentos estoy en una situación que no sé cómo manejar, lucho mucho con el rechazo, yo creo que levanto una barrera en mi vida que hace que me vuelva insoportable y detestable, lo acepto. Llevo 2 años trabajando en un banco y nuevamente he empezado a tener problemas con mis compañeras de trabajo. Sencillamente nunca encajo en ningún lugar y lo único que quiero es irme de aquí, salir corriendo y no regresar jamás. Siempre creo que si empiezo en otro lugar donde nadie me conozca, tal vez pueda empezar de cero, pero no lo consigo. Vuelvo y cometo los mismos errores. Siempre quiero salir corriendo. ¿Cómo enfrentar una situación como esta, Odelaisis? Qué interesante, ¿verdad? A la medida que escuchamos ese correo electrónico,
y podemos ver los ciclos y como vemos que está viviendo en un ciclo, ¿verdad? Sí, siempre le pasa lo mismo. Exacto, siempre, y ella misma lo reconoce, y ella reconoce, y la persona lo reconoce por lo general, inconsciente o conscientemente, y quieren cambiar. La persona dice, yo quiero que mi vida sea diferente, pero tú ves como también hay rechazo en esa persona. Entonces los ciclos vienen acompañados de rechazo, ¿verdad? Hay cosas que como que sostienen esos ciclos, ¿verdad? Cosas que los mantienen vigentes, que los alimentan, exacto. Y una de esas cosas que mantiene un ciclo vigente es también la persona que a veces se pone en situaciones donde se va a fallar, ¿verdad? Se pone en situaciones para fallar, para entonces después decir, yo sabía que yo no iba a poder, yo sabía que esto no me iba a pasar bien, yo sabía que nadie me quiere, ¿verdad? Entonces, cosas que impiden, por lo que está, de acuerdo a lo que esta muchacha está diciendo y hablando de ciclos, cosas que impiden que la persona pueda levantarse y pueda salir adelante. Y ese patrón continuo de querer abandonarlo todo, salir corriendo y desaparecerse, entonces dejan proyectos, dejan metas, dejan empleos, y si vamos al campo de la iglesia, dejan ministerios o de la ISIS. Sí, y aún también causan sabotaje en relaciones, pueden causar sabotaje en sus propias relaciones. Entonces es como aquellas personas que no saben manejar bien computadoras, como me estabas contando la otra vez, y buscan trabajos que sean de eso para que vaya y le diga, no, usted lo hizo mal, no. Entonces, no es que la persona es rechazada, sino que él mismo busca cosas difíciles, explícalo tú mejor, para que sea él mismo rechazado y tenga algo que justificarse él mismo. Porque el ciclo a medida de la justificación mantiene a la persona dando, es un desierto, es como el pueblo de Israel que iba alrededor y alrededor y alrededor. Entonces el ejemplo que le compartía es de una persona que va y aplica para un trabajo. Entonces el trabajo es un trabajo que la persona no puede hacer. Por ejemplo, analista de computadoras, y la persona no sabe absolutamente nada de computadoras. Entonces la persona lleva su hoja de vida, entrega su hoja de vida, y cuando miran a la hoja de vida no tiene experiencia alguna, no sabe nada de computadoras, y le dicen, pero ¿qué tú haces aquí, verdad? Usted le daría trabajo a una persona que no tiene conocimiento en el área que usted está buscando. Y después, pero ¿qué pasa con este tipo de persona? Que este tipo de persona sale de ese lugar y dice, yo sabía, nadie me va a dar trabajo, no me voy a levantar, no voy a progresar, ¿ves? Porque la persona se pone en situaciones donde va a fallar. Un ejemplo también que quisiera poner, y puede que algunas personas se puedan relacionar con esto, una persona que busca una renta en un apartamento, que la renta es justo lo que gana al mes. Entonces, si la renta es justo lo que gana al mes la persona, ¿cómo va a pagar el resto de las otras cosas? ¿Verdad? ¿Cómo va a pagar las otras cuentas? ¿Cómo va a mantenerse? ¿Cómo va a transportarse de un lugar a otro? Entonces, cuando falla, cae otra vez en el ciclo. Es una autoderrota constante de la ISIS. Pero estamos en un momento maravilloso en estos 3 minutos que nos quedan. Queremos explicarles a las personas que nos están viendo, que reconocen que cada vez, por ciertas temporadas, caen en los mismos ciclos. ¿Cómo podemos ser libres de ese ciclo destructivo, y también para que oremos, Odelaisis? Amén. Bueno, ¿cómo ser libre? Dios trae libertad, ¿verdad? Dios es el único que puede hacernos libres. Pero, como la mujer del flujo de sangre que gastó todo lo que tenía, ¿verdad? Fue a médico y médico y médico y seguía en la misma condición. Así le pasa a mucha gente que quiere cambiar, que quiere que haya un rompimiento. Puede que el ciclo sea un ciclo de adicción, puede que el ciclo sea un ciclo de violencia, de relaciones abusivas. Entonces la persona gasta y hace y se mueve, pero nada pasa. ¿Cómo puedes cambiar? Primeramente tienes que aceptar que necesitas un cambio, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en tu vida y no temas ese cambio. A veces las personas dicen, ay, pero es que si cambio, ¿cómo va a ser mi vida? Tu vida va a ser diferente, ¿verdad? Tienes que salir de lo familiar y esforzarte, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que Dios te está diciendo en este día, esfuérzate y sé valiente, porque los cambios que Dios quiere traer a tu vida son para bien. Ese ciclo que Dios quiere romper es para que puedas levantarte y puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Entonces yo diría, lo primero, acuérdate que hubo una transgresión, ¿verdad? Entonces lo primero es decirle, Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón, ¿verdad? Por toda transgresión, por todo pecado, por todo aquello que abrió una puerta a este ciclo repetitivo en mi vida.
¿verdad? Y lo segundo es, recuerda que son heridas. Entonces, una transgresión, hay heridas en el alma que necesitan sanidad. El Señor necesita entrar. Y a veces, aún en las iglesias, tenemos personas que están heridas, que tienen heridas de años, pero nunca se lo han entregado a Dios. Pueden estar pastoreando, pueden estar ministrando, pero tienen heridas que nunca han dejado que el Espíritu Santo entre. Entonces, es una oportunidad de decirle, Espíritu Santo, entra. Señor, sana esas heridas. Señor, tú sabes todo lo que ha pasado en mi vida, tú sabes todo lo que he sufrido, todo lo que ha acontecido, sana mi corazón, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento, pedirle al Señor que sane el corazón, ¿verdad? Y entonces, Señor, dice la palabra que la Biblia, la palabra de Dios trae cambios. La palabra de Dios nos enseña el modelo correcto a seguir. Nosotros antes de conocer a Jesucristo conocíamos cómo se hacían las cosas, ¿verdad? ¿Y de dónde aprendimos eso? Del mundo. ¿Y el mundo nos enseñó algo correcto? No, lo que nos enseñó es incorrecto. Entonces cuando venimos a Cristo, el Señor quiere liberarte, quiere sanarte, pero el Señor quiere también enseñarte el modelo correcto de hacer las cosas. Entonces, Espíritu Santo, enséñame, ¿verdad? Enséñame a vivir en esta nueva vida en Cristo. Rompe los ciclos. Rompe todo esto que me mantiene yendo en círculos. Eso es maravilloso. ¿Vamos a orar entonces, pastora? Claro que sí. Vamos entonces, vamos a hacer una oración. Yo sé que tú has estado quizás escuchando esto y en alguna área te has identificado, te has sentido de que tú has pasado por estas luchas. Tú mismo no has querido hacerlo, tú mismo no has querido sentirte así. ¿Cuántas veces has sufrido por poder, queriendo salir de este problema? Pero dice que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Haz una oración conmigo. Padre Celestial, te necesito. Necesito la sangre de tu Hijo para ser libre de todos mis pecados. Rompe la iniquidad y el pecado de mi pasado. Señor, rompe el círculo vicioso para que yo entre en la dimensión de tu presencia. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí. Y ahora mismo yo soy libre por la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús yo recibo la liberación que viene de parte de Cristo. Me entrego en tus manos y soy libre en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esperamos que este programa, querida hermana, querido televidente que estás viendo este programa, te haya bendecido y hayas podido reconocer aquellas áreas vulnerables que necesitan la intervención de Dios. Llámanos, escríbenos para poder hablar contigo y ministrar más profundamente si lo necesitas. Gracias a la pastora Lidia y a Odelaisis, una de las panelistas de Emprendedoras que hoy nos acompañó. Gracias a ti por tu sintonía. Que Dios te bendiga grandemente.